Iglesia, bienvenidos a un nuevo servicio dominical. Me estoy preparando para empezar a darles el sermón de esta semana. Me va a encantar y estoy súper emocionado de compartir esta palabra con ustedes. Antes quiero recordarles que el 22 de este mes, de noviembre, nos vamos a estar reuniendo. La reunión va a ocurrir otra vez afuera en la plaza a las 10 de la mañana. Revise su social media para saber los detalles. Usted va a recibir un email posiblemente y véalo en su computadora, en su teléfono, donde quiera, pero nos vamos a ver pronto. Prepárese, porque tenemos una buena canción antes de comenzar nuestro servicio. Nos vemos después. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial y solo de Jesús la sangre. Esta mi esperanza es solo de Jesús la sangre. No lo puedo merecer, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. La razón de mi confiar, solo de Jesús la sangre me guiará hasta el hogar. Solo de Jesús la sangre. Hoy queremos acercarnos al texto sin nada milagroso. No hay nada que se vea como espiritual en este texto. No hay pañuelos benditos, no hay sanidades increíbles, no hay gente caminando sobre el agua o levitando o haciendo cualquier otra cosa que pensemos que se parece a un milagro. Es un texto que no es nada espiritual, en realidad, si usted lo quiere ver de esa manera. Como en las manifestaciones alrededor del mundo, lo que está pasando es un alboroto, solamente.
un disturbio. Y usted sabe, como está pasando en todos los lugares del mundo, diferentes manifestaciones por el COVID, por la política, por los derechos, por deportes. Hay manifestaciones de todo. Eh, en Costa Rica, mi país natal, ahí hay manifestaciones cada vez que la selección nacional gana o pierde o empata, lo que sea. Siempre hay un disturbio en algún lugar. Cuando la multitud tiene una oportunidad de hacer disturbios, de hacer un alboroto, la toma, usted sabe. Y hay personas que ni siquiera son parte del alboroto, pero al final y al cabo terminan siendo parte. Pero cuando a la multitud se le da la oportunidad de hacer locuras, de causar caos, de causar una revolución, la van a tomar. Pero déjeme decirle algo también, cuando a la multitud se le da una oportunidad de calmarse, también lo hace. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje de hoy. No tiene nada de espiritual en realidad la historia. No tiene ningún aspecto que uno dijera, wow, hay una verdad espiritual obvia dentro de este texto. Me inspira cada vez que leo el capítulo, la mitad del capítulo 19 de Hechos, me inspira de una manera especial. No hay. Y sin embargo, déjeme decirle, me encantan los textos como este, porque cuando parece que no hay nada espiritual, cuando parece que no hay ninguna aplicación directa para mi caminar con Cristo, para mi vida cristiana, ningún principio básico que me inspire, es cuando me encuentro un principio que está impregnado en toda la Biblia. Y es que todo es espiritual. Todo lo que hacemos tiene una connotación espiritual. Hasta un disturbio, hasta un alboroto, hasta una manifestación. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales. Porque cada uno de nosotros ha sido creado como un ser espiritual delante de Dios. Más que solamente un ser material. Y sin embargo vivimos en un mundo material. Entonces todo lo que tocamos, por ser espirituales, va a tener trascendencia espiritual. Eso va a depender de cómo abordemos cada situación en nuestra vida, en realidad. Eso depende de cómo vamos a abordar este disturbio que vamos a leer, del cual vamos a leer en Hechos capítulo 19. Porque si eres parte de, si estás en contra de, si solamente estás ahí por casualidad, todo va a tener una repercusión espiritual. Todo lo que hacemos en la vida tiene una repercusión espiritual. Todo lo que decimos, todo pensamiento, toda acción, toda relación que tenemos. Y es ahí donde se basa este principio de que todo en la vida es espiritualidad. Todo es espiritual. Hoy queremos aprender de eso. Y estamos en Hechos capítulo 19, de los versículos 11 al 22. ¿Y qué está pasando? Recuerdan que Pablo ha estado en Éfeso. La semana pasada tuvo una serie de circunstancias, sanando gente con sus pañuelos y sus trapos y demás, sacando demonios de las personas con este grupo de 12 que quería echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no conocía a Jesús. Ahí está en la ciudad de Éfeso, en la provincia de Asia Menor. Y empecemos leyendo, porque la historia tiene, quizás a pesar de no tener muchas partes espirituales inspiradoras, que digamos, wow, esto me dejó, leer esto me ha dejado impregnado un sabor espiritual en mi boca. Usted sabe, porque los cristianos siempre tenemos esa tendencia de pensar en la espiritualidad como algo que se tiene que sentir. En lugar de eso, yo creo que nos va a dejar algunas enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en la iglesia, en su casa. Estamos en medio de esta pandemia y el Señor ha usado este medio a través del cual usted puede recibir la palabra de Dios, y no solamente usted, sino gente de todo el mundo. En realidad,
gente que habla el bendito idioma español, el castellano, y a través del cual podemos recibir la enseñanza que Dios quiere para nosotros. Hoy Dios tiene algo especial para usted y yo espero que esté con nosotros, que se quede con nosotros y que pueda aprender acerca de cómo un disturbio, cómo un alboroto puede aplicarse en mi vida para ser mejor seguidor de Cristo. Hechos, capítulo 19, de los versículos 11 al 22. Y empieza diciendo, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. O sea, que tenía que ver con el camino, camino con mayúscula, que es el reino de los cielos, como se le llamaba al cristianismo en esos días. ¿Cuáles días? Los días de los vendedores de milagros, lo que hablábamos la semana pasada. Siempre, siempre habrá disturbios por causa del reino de los cielos. Hay una contraposición que el mundo siempre va a tener en cuanto a la venida del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es radical y sus mensajeros también muchas veces son radicales. ¿Qué quiere decir esto? Y hoy vamos a aprender algo muy importante en ese sentido. Ser radical no quiere decir ser parcial, solamente estar en un lado de la pesa, de la balanza. Ser radical quiere decir tener la pasión suficiente como para luchar por tus principios y hasta morir por tus principios. No es solamente saber morir por los principios que uno tiene, es también importante saber cómo vivir a través de ellos y por ellos. Es convertirse en una persona que es contracultural. Vamos en contra de la corriente, como el salmón que va para reproducirse, tiene que ir en contra de la corriente y va buscando otras aguas para poder hacerlo. Los cristianos somos similares, vamos en contra. Y es que el mundo está lleno de disturbios, el mundo está lleno de alborotos en todas partes. Solamente encienda su televisor y puede darse cuenta de esto. En nuestro país, aquí mismo en los Estados Unidos, en este momento, hay disturbios por todas partes. Por la semana pasada, haber tenido las elecciones y todo lo que ha conllevado este capítulo de la vida de esta nación. Hay vidas que son disturbios. Hay vidas que están en constante alboroto. Alboroto mental, alboroto emocional, alboroto en relaciones. Hay disturbios a nivel de trabajo, de familia, de educación. Y no sé si su historia tenga que ver con esto. No sé si su vida en este momento sea una vida que tiene disturbios, es una vida alborotada. Si es así, déjeme decirle, y usted ha estado con nosotros por estos 9 minutos de sermón que tenemos, quédese con nosotros, porque tal vez Dios tiene algo para usted. En esta vida llena de disturbios, en este mundo lleno de disturbios, quizás Dios tiene algo que decirnos a través de esta palabra. Déjeme seguir leyendo. Versículo 24. Un platero llamado Demetrio, o un joyero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Esa es la industria religiosa. Cualquier industria tiene beneficios económicos, por supuesto, pero toda industria también puede causar corrupción. Y esta no es la excepción, porque este tipo se encargaba de hacer figuras no solamente del templo de Artemisa, que es la diosa Diana, la diosa del placer sexual. Se hacía también posiblemente figuras de ella. Era una figura grotesca, era una piedra, parece que era un meteoro que habían encontrado en esa zona y tenía forma de mujer de alguna manera, aunque era grotesco el aspecto. Y eso era lo que adoraban como la imagen de la diosa Artemisa. En fin, lo que hacían ellos era crear esta imagen, crear imágenes del templo y las negociaban. Negociaban la imagen de su Dios. Y sí, yo sé lo que usted está pensando en este momento.
en nuestra historia cristiana, en el siglo XXI, muchas veces nos llena de ira pensar que muchas personas negocian con la imagen de Dios. Pasa frecuentemente. Porque todos, déjeme decirle, no solamente Demetrio y sus amigos, no solamente la gente que vemos en la calle repartiendo imágenes de Dios, o que parecen Dios, o que deberían hacer el papel, cumplir el papel de Dios. Y algunos de nosotros, los cristianos evangélicos, nos llenamos de ira y decimos, pero ¿cómo puede ser eso? Y tenemos una campaña en contra de eso muchas veces. Pero déjeme decirle algo, todos hacemos nuestros propios ídolos. En alguna parte de nuestra vida, hemos tenido un lugar donde hemos construido pequeños ídolos. Y tal vez no los negociamos, pero los negociamos con nuestro propio corazón. Los negociamos con nuestra propia mente. Y entonces la negociación dice, si solamente tengo un pedacito, si solamente tengo una estatuilla de ese ídolo, tal vez puedo conseguir algo de satisfacción. Especialmente cuando hay disturbios. Especialmente cuando la vida es un caos, cuando la vida es un alboroto. Queremos un poco de paz y muchas veces en ese ánimo de querer un poco de paz, buscamos un pequeño ídolo, un lugar para el pequeño ídolo y entonces negociamos con nuestra mente, negociamos con nuestros principios. En fin, Demetrio estaba enojado. No quería que su negocio se le viniera abajo. Él estaba construyendo templos y imágenes de la diosa Artemisa. Entonces dice el versículo 26, les consta además, hablando con sus compas, les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Y es aquí donde el cristianismo, donde el reino de los cielos, el camino, como lo llama el libro de Hechos, se contrapone muchas veces a lo que el mundo enseña. Se contrapone a la cultura establecida. Porque hay muchas culturas que dicen, para tener a Dios cerca, vas a tener que tener una imagen de Dios cerca de ti, sin saber que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y nosotros somos la imagen del Dios invisible. Somos la imagen del Dios Todopoderoso. Y una vez retomando lo que dije antes, es ahí donde muchas veces nos llena de ira y de desasosiego. Estamos tan frustrados de ver a otras personas que intentan ver a Dios en imágenes hechas por manos de hombres. Y usted sabe de qué estoy hablando. Muchos de ustedes han tenido esa guerra campal con otras personas que dicen adorar a Dios, pero lo hacen a través de sus imágenes. Estatuas, estampas, fotos. Y entonces decimos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo Dios puede aceptar esto? Porque si la semana pasada hablamos del mandamiento que dice, no tomes el nombre de tu Dios en vano, también podemos aplicarle el mandamiento que dice, no tendrás ídolos delante de ti, no te harás imagen delante de ti para adorarla. En fin, Demetrio está desesperado, el negocio se le está cayendo y el culpable es Pablo. Porque el tal Pablo trae esta contracultura, esta predicación que es contra la cultura de Efesios, de los Efesios, de adorar la imagen de la diosa Artemisa y posiblemente miles de imágenes más. Y sigue diciendo Demetrio, ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Esta es una piedad falsa posiblemente que él está usando. Es un asunto de apariencia, pero es más de apariencia y de poder, en realidad. Porque lo que él quiere es mantener su negocio vivo a través de la idea de que esta diosa es adorada en todo el mundo. Entre tanto la diosa tenga poder, yo puedo tener negocio, es lo que está diciendo Demetrio.
El verdadero interés no es un interés religioso, espiritual, es un interés comercial, puramente comercial. Y me pregunto lo que pasa con nosotros, los cristianos, porque muchas veces decimos, entre tanto Dios haga lo que creemos que Él debe estar haciendo, entre tanto Dios haga lo que decimos que Él hace, entonces podemos seguir haciendo nuestro negocio cristiano, nuestro cristianismo. Y usted puede pensar, no, está yendo muy radical, pero déjeme decirle, algunos de nosotros vendemos milagros de alguna manera, como hablábamos la semana pasada, porque le decimos a alguna persona, venga a Cristo y su vida va a mejorar. Y es que, mi gente, muchas veces venir a Cristo no quiere decir eso. Mire lo que ha sufrido este pobre de Pablo y toda la gente que ha estado con él. No podemos decir eso. Al oír eso, después de que Demetrio empieza a prender la mecha, al oír esto, versículo 28, se enfurecieron y comenzaron a gritar, grandes Artemisa de los Efesios. Enseguida, toda la ciudad se alborotó. No solamente un grupo, la ciudad completa se le salió de control. La turba en masa se precipitó en el teatro. Usted puede pensar en eso. Algunos de nosotros hemos visto las imágenes en la televisión últimamente, o en todo este año en realidad, acerca de las protestas que ha habido en todo el mundo, acerca de diferentes cosas. Esto es muy parecido. Especialmente en nuestra amada Latinoamérica, que sufre tanto del inconsciente colectivo, que muchas veces se apodera de las ciudades por causa de algunos agitadores como Demetrio. No necesariamente en el aspecto espiritual o en el aspecto religioso, pero en el aspecto social, político, lo vemos en muchas maneras. Enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, que son compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Los judíos, empujaron a un tal Alejandro. Este pobre Alejandro no sabía ni dónde estaba parado. Oiga lo que dice. Hacia adelante, lo empujaron hacia adelante. Dijeron, necesitamos alguien que tome la palabra. ¿Y a quién mandamos? Empujen a Alejandro. Él es el que va a hablar. Y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Shh, shh, shh. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, ni lo dejaron hablar. Todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas. Grandes Artemisa de los Efesios, grandes Artemisa de los Efesios. Y usted puede decir, ¿cómo pudieron gritar por 2 horas? Bueno, si usted alguna vez ha ido al estadio para gritar a su equipo, para echarle porras a su equipo, usted sabe de lo que está hablando. Esto. Si usted ha ido a alguna concentración política de su partido de preferencia, usted sabe de qué se trata esto, porque ha gritado por 2 horas, quizás más, el nombre de su candidato. Hay 3 opciones aquí en cuanto a participar en una turba de este tipo, en cuanto a participar en un alboroto de este tipo. O somos parte activa, somos parte de los que activan a esta gente, usted sabe, Demetrio y los otros artesanos que empezaron todo el alboroto, que muchas veces se parece a nuestra vida, porque nosotros somos los que activamente traemos el alboroto, el caos a nuestra vida. Somos los que nos metemos en problemas, los que insistimos, los que seguimos haciendo lo que sabemos que no debemos hacer, porque no está bien ni delante de Dios ni delante de otras personas, y traemos caos a nuestra vida. Podemos ser de esa gente. La segunda opción es que alguien nos metió en el disturbio, alguien nos empujó como Alejandro. No sabíamos nada y alguien dijo, necesitamos un candidato. Ahí va el candidato, ni siquiera hay que preguntarle, sin haberlo pedido. Somos parte del montón porque estamos ahí de fisgones, curiosos para saber qué está pasando, entonces nos meten directamente. Y la tercera opción es verlo desde afuera, quedarse en las graderías.
Es como, algún vegetal que ni hace daño ni alimenta. ¿Por qué hacemos cosas así? Am, Algunos somos empujados por la mayoría muchas veces. Am, y, y ni siquiera sabíamos, ni siquiera éramos parte de eso. Es ahí donde yo veo el gran peligro de lo que dice la mayoría, porque muchas veces queremos ser parte de la voz más fuerte, de los gritos más fuertes. No queremos quedarnos atrás y que la gente piense que no pertenecemos. Es ese deseo profundo que tiene el ser humano de pertenecer. Y muchas veces el deseo de pertenecer nos pone en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en el alboroto equivocado. Y alguien nos empuja y nos hacen parte de algo de lo cual nosotros ni siquiera teníamos idea. Y estamos en medio de la familia y hay discusión en la familia y alguien nos empuja para ser parte de la discusión y al final terminamos todos siendo parte del alboroto. Entonces el secretario del Consejo Municipal se pone en pie y calma a la multitud y les dice: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Aquí hay una lección que podemos recibir de la presencia divina. Ahora, recuerden, Diana o Artemisa no es obviamente un dios real, una diosa real. Y sin embargo, vemos como a la hora de traerla a colación, de hacer a su diosa, a su ídolo, el punto principal, hay reverencia, hay autocontrol, hay sensatez. Esto me hace pensar en un principio que no está en sus notas, pero si quiere apuntarlo, sería bueno. Toda la verdad viene de Dios, a pesar de que el medio no sea el que pensamos que es correcto. Toda verdad es verdad de Dios, a pesar de que el medio a través del cual venga no parezca correcto. Y este hombre lo que está diciendo es: nuestra ciudad tiene el templo más grande del mundo, de la diosa que todo el mundo adora. ¿Por qué vamos a desperdiciar esta gran verdad por un alboroto? Y eso me hace pensar, si ellos se calmaron, si ellos decidieron no seguir con su alboroto, con su disturbio, por esa razón, eso me hace pensar: ¿dónde está el templo de Dios hoy? ¿Dónde está el templo de Dios en tu vida? ¿Dónde está el templo de Dios en tu barrio, en nuestra iglesia? Porque no se trata solamente de un templo hecho por manos de hombres, se trata del templo del Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia. ¿Dónde está ese templo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nos damos cuenta que ese templo está ahí? Porque los ídolos y los dioses falsos tienen fecha de caducidad. Ellos se acaban, ellos no duran. Las porras no definen quién es el Dios verdadero o no. Las porras no definen cuál equipo va a ganar en el estadio. Las porras no definen cuál candidato va a ganar o no en política. Yo creo que necesitamos más gente como este gobernante, como este tipo, el secretario del Consejo Municipal. Necesitamos más gente como él, porque a pesar de no creer en Dios, trajo una voz de sensatez en medio de todo el desbarajuste que había ahí. Sensato, calmo, balanceado. Pudo haber incitado a que la pelea fuera más grande, a que el disturbio fuera más grande. En cambio, a través de su entendimiento espiritual, a pesar de que su ídolo es falso, pero por su entendimiento espiritual de la situación, trae paz a todo el conflicto. Necesitamos más cristianos como este hombre.
cristianos que busquen más balance. Voy a terminar. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien por eso, hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten ahí sus acusaciones, unos con otros. Sumamente balanceado el tipo. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió a la asamblea. Y increíble, la actividad de alguien que no es cristiano, no es seguidor de Cristo, no adora a Dios, al Dios verdadero, y sin embargo trae una voz de paz, una voz de calma, una voz de sensatez. Y es por eso que comencé hablando de que esta historia no tiene mucho de espiritual en realidad, tal y como está escrita. Pero nosotros podemos sacar enseñanzas espirituales de una historia tal. ¿Por qué? Por lo mismo que dije al principio, porque todo es espiritual. Porque nuestra actividad, nuestras palabras, cualquier cosa que emprendamos, tiene repercusiones espirituales, tiene repercusiones eternas. Y tenemos que verlo de esa manera para poder entenderlo. Entonces, déjeme darle 3 cosas que puedo rescatar de este texto y vamos a ir rápidamente para poder verlas todas. La primera cosa es que deberíamos emprender una campaña a favor de Jesús más que una campaña en contra de todo lo demás. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque los cristianos muchas veces nos damos a la tarea de emprender campañas en contra de cosas que creemos que van a perjudicar el nombre de Jesús, el Evangelio, nuestra iglesia. Vemos aquí que Pablo no estaba predicando en contra de Artemisa, Pablo estaba más bien predicando a favor de Dios. Pablo no estaba diciendo no adoren a Artemisa, Pablo estaba diciendo hay que adorar al único Dios. Dios no está contenido en una figura. Dios es más grande que esto. Predicar a Cristo no es criticar lo que no es de Cristo, necesariamente. Y déjeme decirle, yo sé que puedo tener mucha gente en contra de lo que voy a decir en este momento. Quizás usted no va a querer escucharme más o no va a querer saber más de mis sermones o de mis enseñanzas, pero hay algo que es muy cierto. Si nuestra canción siempre es contraria a todo, nuestra efectividad va a ser contraria. Nuestra efectividad va a decaer. Usted puede no estar de acuerdo conmigo. Eso no hay ningún problema. Y no estoy tratando de ganarlo para mis propósitos espirituales o religiosos o qué sé yo. Ese no es mi propósito. Yo estoy tratando de ser fiel a lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero también ha puesto en su palabra. Si su enfoque está más en las explicaciones apocalípticas de lo que pasa en el mundo, en la venida del anticristo, en las profecías, en las conspiraciones que el diablo tiene en la sociedad, déjeme decirle, posiblemente usted no va a estar de acuerdo con lo que voy a hablar acá, porque yo creo que muchas veces demonizamos demasiado a nuestra sociedad, al mundo en el que vivimos, y nos enfrentamos a él como si el mundo fuera el enemigo, como si la gente que está en el mundo fueran los enemigos, y empezamos una campaña en contra de ello. Algunos de nosotros estamos metidos en una campaña en contra de la política de nuestro país. Algunos de nosotros estamos inmersos en una campaña en contra de esta otra parte o esta otra iglesia, esta otra denominación cristiana. Algunos de nosotros estamos en una campaña en contra de una persona en particular, llámese un político, llámese un líder religioso, un líder comunal, una persona de nuestra familia, quizás porque decimos no están centrados en lo que la Biblia dice que tiene que ser un cristiano. Hay algo importante en este texto. Pablo
no demoniza a los adoradores de ídolos. Más bien predicó que Dios no es un ídolo, que Dios no fue hecho por un artesano de ídolos. En lugar de hacer guerra en contra del mundo, Pablo procura hacer paz entre el mundo y Dios. Y en realidad, él lo dice en una de sus cartas en el Nuevo Testamento, que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, reconciliar a Dios con el mundo, no hacer guerra en contra del mundo. Ahora, hay una línea muy fina en esto, y es ahí donde quizás voy a perder a algunas personas, y está bien. Pero algunos creemos que el mundo está dividido en dos. El mundo está dividido en la parte espiritual y en la parte material. Es la dualidad platónica que ha estado con nosotros por miles de años. Cuando digo platónica estoy hablando de Platón, sí, el filósofo griego, porque él fue el que trajo esta idea. Decía que la materia y el espíritu son dos cosas diferentes y se contraponen. La materia es el mundo sensible, el mundo que podemos entender por nuestros ojos, por nuestros sentidos. Pero el espíritu es el mundo de las ideas. Y él decía que en este paso por la vida lo que estamos haciendo es yendo por una guerra, donde queremos que el espíritu se interponga ante la materia, porque la materia es mala, el espíritu es bueno. Entonces me pregunto, algunos de nosotros los cristianos que hemos hecho campaña en contra de algunas cosas, ¿queremos formar seguidores de Cristo o queremos formar repudiadores del mundo, gente que odia al mundo? Y algunos de nosotros, algunos púlpitos están llenos de odio, predicando en contra de los no creyentes, predicando en contra de la idolatría, de la maldad, de personas que hacen daños. Y estoy pensando en las cruzadas, en la Edad Media, en los años 1200, 1190 y 1200, donde la iglesia cristiana quería recuperar la Tierra Santa, ocupada por los musulmanes. Entonces, basados en una percepción equivocada de lo que es el reino de los cielos, hicieron una matanza terrible de personas. ¿Queremos formar seguidores de Cristo o queremos formar seguidores de un líder o de una iglesia o de una denominación? Porque hay púlpitos en el mundo entero predicando en contra de otras denominaciones. Mi denominación es la correcta. Esa otra no funciona, porque ellos no predican exactamente lo que yo creo, no practican lo que yo creo, no bautizan de la manera que yo bautizo, no toman la cena del Señor como yo la tomo, o como la tomamos los de mi grupo. O queremos formar seguidores de Cristo, o queremos formar cazadores de brujas. Gente que anda viendo líderes que están haciendo las cosas incorrectamente y entonces a través de su púlpito, de su plataforma para predicar a Cristo, lo que hacen es desacreditar a otros líderes cristianos, con la intención o con la excusa de que ellos son los defensores de la doctrina sana. Y entonces, haciéndome estas preguntas, me encontré con Santiago 1, del 1 al 12, y dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Si eso no se ve como un conflicto, como un alboroto, entonces ¿cómo qué se ve? Riñen y se hacen la guerra. No tienen por qué, y no tienen porque no piden, perdón. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y siguen en el versículo 7 y dice: sométanse a Dios. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. No hablen mal unos de otros, hermanos. Y Él, ya me perdí en mi texto, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Si usted juzga la ley,
Usted ya no cumple la ley. Usted es juez de la ley. Y entonces Santiago me hace pensar, ¿es mi papel entonces hacer guerra en contra de algo que no es Cristo? ¿Es ese el papel de la iglesia cristiana? ¿Es eso a lo que hemos sido llamados? A ver todo lo que no parece espiritual desde mi campo y poner bandera y hacer guerra en contra de eso. Porque déjeme decirle, si usted está haciendo guerra en contra de algo que es puramente social o puramente político o puramente emocional, usted está en la misma situación. Porque cada cristiano, cada seguidor de Cristo ha sido llamado a no predicar guerra, más bien a predicar reconciliación, a no predicar conflicto, más bien predicar amistad, balance. Todo es espiritual. Segunda cosa, si la iglesia no encuentra oposición por su predicación, posiblemente su predicación no está centrada en Cristo, no está enfocada en Cristo. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que me hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo y este es Cristo, dándonos una advertencia. Ustedes van a encontrar dificultades, van a encontrar oposición. Muchos cristianos tenemos una mentalidad equivocada del reino, porque queremos que el reino todavía sea un reino político y social, un reino en el que las cosas que nosotros vemos cada día estén cambiando de la manera que deberían cambiar, solamente porque somos cristianos. Pero en realidad la revolución de la cual está hablando Jesús, la revolución a través de la cual vamos a recibir mucha oposición, es una revolución espiritual. Una revolución que ama en medio del odio, que sirve a pesar del abuso, que sana a la persona que es infecciosa, que recibe a la persona que hace daño. Es contracultural, nos vuela la cabeza. Usted está conmigo. Para mí eso no tiene sentido. ¿Cómo voy a amar a alguien que me hizo daño? ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me ha estado abusando por tantos años, por tanto tiempo? ¿Cómo le voy a decir que sí a alguien para que entre a mi casa si yo he recibido puro rechazo de esa persona por tanto tiempo? Es un reino contracultural. Es una lucha. Y usted sabe de lo que estoy hablando, porque en su corazón, en mi corazón, hay una lucha constante, siempre. No es necesariamente la lucha que encuentro al tener oposición cuando quiero predicar a Cristo, cuando quiero expresar a Cristo, cuando quiero vivir a Cristo. Eso se llama adoración. De paso, si usted quiere expresar adoración, usted va a tener que ser su propia oposición. Porque el morir a mí mismo es el primer aspecto de la adoración. En fin, hay una lucha constante, hay una lucha. El mundo se contrapone a lo que nosotros predicamos, pero ganarla depende de la estrategia que usemos. Esta fue una frase que dijo Ronald Reagan, uno de los presidentes de este país, y dice, la paz no es la ausencia de conflicto, sino ser capaces de manejar el conflicto pacíficamente. Y me encanta porque muchas veces pensamos que cuando la guerra está al frente de nosotros, nos tenemos que armar y despedazar a lo que hay enfrente de nosotros. Para el cristiano es diferente y Jesús es el ejemplo. Una falsa acusación, un arresto ilegítimo, maltrato, sentencia de muerte. Y él lo enfrenta sin negación, sin decir, ¿cómo me pudo pasar esto a mí? Al Hijo de Dios, ¿cómo me puede pasar esto? Y eso, es ahí donde estamos muchos de nosotros. Creemos que por ser cristianos nunca nos va a pasar nada, que vamos a ser bonitos, felices y famosos y ricos también. Eso es imposible. Jesús ya lo dijo, vamos a recibir oposición. Jesús enfrenta su muerte con calma. Él no se desespera. Él no dice, pero ¿cómo? No me esperaba esto, ¿cómo me puede pasar esto? Se turba, se frustra, claro, se entristece, se aterroriza, pero lo hace en calma. Y lo hace con valentía también. Hágase tu voluntad, no la mía. Y es que en
En Mateo 5, al principio de su ministerio, puro principio de su ministerio, él dice estas palabras: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Todo es espiritual. La guerra que tenemos al frente, la oposición que tenemos al frente de nosotros, es una parte de nuestra espiritualidad. Pero déjeme terminar esta parte con un tercer punto, y es: a Dios no le importa tanto lo que grita el mundo, sino lo que callan los cristianos. Creemos en Artemisa, diosa de los Efesios, estaban gritando: viva Artemisa, diosa de los Efesios. Y era una porra constante. Y entonces, ¿quién trajo sensatez en medio de todo eso? El gobernante. Si los cristianos no tomamos el papel reconciliador en el mundo, Dios va a usar a cualquier otra persona que esté dispuesta a hacerlo. Si nosotros no abrimos la boca para hacer el cambio en paz, en reconciliación que el mundo necesita, posiblemente Dios va a usar gente que nosotros no nos esperábamos, porque es ahí donde todo es espiritual. Dios puede usar a quien Él quiera. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, Dios menciona a uno de los reyes más perversos que ha tenido la historia y el imperio persa, es Nabucodonosor. Y lo llama mi siervo. Después en las profecías de Jeremías y otras profecías lo llama mi siervo Nabucodonosor. Dios va a usar a la persona que Él quiera para traer paz, para traer estabilidad, para traer calma, para traer sensatez. No es tanto la porra de Diana, diosa de los Efesios, o Artemisa, diosa de los Efesios. Sigo diciendo Diana porque ese es el equivalente en Roma, la diosa Diana o Artemisa. Pero a Dios no le importa tanto la porra que grita el mundo. A Dios le importa más lo que usted y yo callamos, lo que usted y yo no decimos. Algunos decimos de más porque estamos en una guerra en algo que no es Cristo. Pero cuando veo el ejemplo de Cristo, lo que Él dice es: sí, ustedes están en guerra, en su propio corazón, en su mente. La guerra ocurre en estos dos lugares. Esta guerra usted la tiene que luchar dentro de sí mismo. Yo lo que necesito no es que usted vaya y luche contra el mundo. Yo lo que necesito es que usted vaya y reconcilie al mundo con Dios. Y eso me hace preguntarme: ¿cuál es tu influencia en el alboroto que está ocurriendo a tu alrededor? Porque todos tenemos un alboroto ocurriendo. ¿Cuál es tu influencia a través de ese alboroto? ¿Sus opiniones son balanceadas o son parcializadas? Mateo 22, 15-22 nos cuenta la historia de unos fariseos que querían atrapar a Jesús y diciendo: aquí lo vamos a agarrar, aquí lo vamos a atrapar y vamos a saber que Él no es nadie, que es un charlatán. Y entonces enviaron a algunos de sus discípulos, diciéndole: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Palabras muy ciertas, hasta sabias, pero no es exactamente lo que ellos creen. Y entonces está la pregunta: ¿está permitido pagar impuestos al César o no? En estos días de política es una pregunta muy acertada. Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas conociendo las malas intenciones? Muéstrenme una moneda para el impuesto. Se la enseñaron. Y es ahí donde viene la famosa frase, y él pregunta: ¿de quién es la imagen que ven aquí? Y ellos dicen: del César. Y él dice: denle al César entonces lo que le pertenece al César, y denle a Dios lo que es de Dios. Él pudo empezar una revolución, tenía la excusa correcta para decir: vamos todos en contra del César, pongámonos, hagamos un alboroto para que este mundo sea mejor y el gobierno sea mejor.
Él tenía otra expectativa. Él dijo lo que cualquier seguidor de Cristo debería también decir a través de este modelo. No les estoy pidiendo que entren en guerra, no les estoy pidiendo que callen todo, les estoy pidiendo que digan las palabras correctas. Denle a César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuáles han sido tus palabras? ¿O qué has callado últimamente? ¿En qué partes de tu vida no has dicho algo que hubieras podido decir para poder traer redención a ese momento? Porque redención es hacer las cosas nuevas, comprar las cosas de nuevo para que sean hechas nuevas. Y Jesús lo dice en Apocalipsis, yo quiero hacer todas las cosas nuevas. ¿Están tus palabras haciendo las cosas nuevas o más bien están añadiendo leña al fuego? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo podemos trabajar con esto? Déjeme terminar con estas tres cosas. En medio de un alboroto hay que ponerse una armadura. Sí, en Efesios, el libro de Efesios, Pablo le escribe a esta iglesia donde él estuvo. Y él sabe lo que está diciendo. Él les escribe acerca de sus experiencias ahí. Y les escribe de esta manera, para que ellos tengan un papel profético dentro de su ciudad. Cuando hablo de profético no estoy hablando del misticismo apocalíptico que algunos dicen tener, o no estoy hablando de ver el futuro, de saber cuándo viene Cristo. Esas son cosas misteriosas que solo le pertenecen a Cristo. No estoy hablando de esto. Posiblemente ya lo perdí a usted, que cree en estas cosas y está bien. Pero estoy hablando acerca de la verdad de un hijo de Dios viviendo en el mundo en este momento. ¿Cuál es mi papel profético? No se trata de visiones místicas del futuro. Se trata de ser un vocero de esperanza, un vocero de equidad, de igualdad en medio de un mundo alborotado. De eso se trata. Y déjeme decirle cómo Pablo se lo explicó a su amada iglesia en Efesios, donde esto ocurrió. Efesios, capítulo 6, de los versículos 10 al 20. Si tiene su Biblia, búsquelo. Si tiene su aparato electrónico, búsquelo. Y si no, puedo devolver el video. Eso es lo bueno de tener un video. Me pueden callar la boca y me quedan paralizados y me devuelven una vez más a donde estaba. Versículo 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, a los engaños del diablo. Recuerden, el diablo es el padre de toda mentira. Porque nuestra lucha, dice Pablo, no es contra seres humanos. Tome en cuenta esto, no es contra su presidente, no es contra su pastor, no es contra su peor enemigo, que usted cree que es su peor enemigo, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y eso nos hace pensar, Jesús lo puso aquí arriba, en la nube número 9 espiritual. Es ahí donde yo creo que nuestro papel como reconciliadores tiene que ser un papel balanceado. Y tenemos que encontrar cómo tomar estas palabras, hacer lo mejor posible que tenemos con ellas para traer el reino de los cielos a esta tierra. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Qué significa esto? Y aquí nos lo va a decir. Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Oiga las virtudes de las cuales está hablando. Verdad. Sus palabras son verdaderas. Es usted verdadero. Cada cosa que hace tiene que ver con la verdad. Protegidos por la coraza de justicia. ¿Qué tal su justicia? ¿Es usted equitativo? ¿Usted hace justicia en todos los aspectos de su vida? ¿Es justo con sus hijos? ¿Es justo con sus relaciones? Y calzados, versículo 15, con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Cuántas flechas encendidas del maligno ha recibido usted? No estoy hablando acerca solamente de ataques y que tuve un mal día y alguien me hizo algo malo porque el chamuco estaba ahí presente. No, estoy hablando de cuánta tentación tiene usted, cuánto su corazón está siendo persuadido, tratando de ser persuadido por los mensajes del enemigo.
Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que traspasa, dice Santiago, toda coyuntura, va hasta el fondo cuando entra. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí. Y Pablo termina de esta manera. Oren también por mí. La humildad de pedir oración. Para que cuando hable, escuche, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Me encanta que dice el misterio del Evangelio. Él no cree saberlo todo. Él sabe que hay mucho misterio, muchas cosas desconocidas en este mensaje todavía, pero que cuando hable, Él pueda dar a conocer con valor este mensaje, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. ¿Cuáles son las tres últimas cosas que tengo para ustedes? Y que veo en este texto de Efesios, cuando Pablo le habla a la iglesia amada, de la cual estamos hablando hoy en esta historia, en el alboroto. La primera cosa, mis tres ah, ah, cosas que quiero dejarles para finalizar este sermón. Manténganse firmes y protegidos. Manténganse firmes en su relación con Dios, sabiendo quién es Él, conociéndolo más profundamente, firmes en sus convicciones, firmes en sus acciones y protegidos. Por eso nos dice, pónganse una armadura. Pónganse una armadura para protegerse. La segunda cosa es manténganse alerta y perseverante. Alerta es estar al tanto de lo que está pasando. Lea lo que está pasando en el mundo. Vea lo que está pasando en su comunidad. Vea lo que está pasando en su iglesia. Vea lo que está pasando en su familia, en su barrio. Manténgase alerta y perseverante. Perseverante quiere decir constante, estando siempre ahí. Usted es parte de este reino. Sea constante en su manera de hacer las cosas, en su manera de ver a Cristo, de predicar a Cristo. Y eso me trae al último. Proclame el evangelio de la paz. Esa es la gran tarea de cada seguidor de Cristo. Por tanto, vayan y anuncien el evangelio a todas las naciones, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No nos están diciendo, vaya, sea parte del alboroto, y si lo tiran en el alboroto, lucha hasta el final con dientes y uñas, hasta que se deshaga de todos esos inmorales, de todos los que han predicado una doctrina que no es correcta, hasta que se deshaga de todos los herejes. En lugar de eso, Pablo le está diciendo a los efesios, póngase una armadura. Asegúrese de que usted está cubierto, de que está luchando en contra de todos los dardos que el diablo le manda para deshacerse de usted, porque la manera más fácil de que haya un disturbio en su vida es que usted no sepa quién es que usted no esté haciendo lo que Dios quiere que esté haciendo en su vida. Y esa es mi oración hoy por cada uno de ustedes. Señor, que cada uno de mis hermanos, que cada uno de los que están escuchando este sermón puedan estar establecidos en ti, ponerse su armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, proclamando el evangelio de la paz, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que estén en oración en todo momento, sabiendo que cualquier disturbio, que cualquier alboroto en sus vidas puede ser apagado a causa de ser un seguidor de Cristo, un seguidor fiel, un seguidor que proclama el evangelio, un seguidor que te sigue humildemente, un seguidor que sabe cuál es su lucha, no contra principados de la tierra, no contra gobiernos, no contra personas, sino contra verdades espirituales que están envueltas en todo el mundo, visibles, invisibles. Danos fuerza, manténnos firmes, ayúdanos a ponernos esa coraza. En el nombre de Cristo oro. Amén.